Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres hipotéticas y posibles negociaciones que podría estar llevando a cabo River en el siguiente mercado de pases, porque quiere a jugadores de otros clubes y por eso mismo existe la chance de que se pueda realizar algún tipo de trueque por ciertos futbolistas. Es cierto que en general esta clase de negociaciones no se realiza en el fútbol argentino, esto es un hecho, son contados con los dedos de la mano las veces en las cuales River pudo incluir futbolistas en medio de una negociación para así poder incorporar a otros, pero en definitiva no me parece del todo mal hablar de algunas situaciones que podrían llegar a darse. Si nos remontamos al pasado, a los últimos 5 años por ejemplo, la única vez que River logró incluir a un futbolista del club para poder incorporar a otro fue en el año 2021, cuando a principios, en el inicio de esa temporada, metió a Cristian Ferreira en el medio de la negociación por Alex Vigo, para así River poder incorporar al lateral derecho que en ese momento jugaba en Colón de Santa Fe. Después las cosas lamentablemente no salieron del todo bien, pero fue la única vez en los últimos años en las cuales River logró hacer esta clase de negociaciones. Vamos ahora a repasar un poco cuáles podrían ser los hipotéticos trueques que podría realizar River de cara al mercado de pases de enero del 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con una negociación conocida por todos que tiene que ver con cuál va a ser el futuro de Augusto Batalla. Ya de por sí en este receso se intentó la posibilidad de que River repescara al guardameta que hoy por hoy está en San Lorenzo y se mantendrá allí a préstamo hasta fin de año para venderlo al fútbol del exterior. Sin embargo, hay dos realidades acá que son bastante opuestas y que no se han llegado a dar. La primera es que no ha aparecido esa propuesta del fútbol extranjero como para que River pueda finalmente transferir a Batalla, y la segunda es que San Lorenzo quiere incorporarlo definitivamente, quiere que deje de ser un jugador que se encuentra a préstamo para que la ficha y los derechos federativos pertenezcan al 100% al conjunto de Boedo. Sin embargo, no pudo hacer uso de la opción de compra que estaba en diciembre del 2022, que era de $1 millón por el 80% del pase, y por eso uno cree que menos podría abonar el dinero que pretende hoy River, que es de alrededor de $2,5 millones de la moneda estadounidense para desprenderse finalmente del arquero. La realidad es que Batalla ha tenido un 2023, está teniendo un año verdaderamente muy bueno, y es por eso que desde River pretenden tener un rédito económico, teniendo en cuenta que Martín de Michelis no planea sumarlo al plantel, por lo menos en el corto plazo. Después, en un futuro puede suceder cualquier cosa, pero por lo pronto no es de esos guardametas que pretende el director técnico tener en la plantilla. ¿Qué es lo que se puede hacer? En principio River preguntó condiciones por 3 jugadores de San Lorenzo. Primero por Agustín Martegani, al cual ya quería Marcelo Gallardo a mediados del año pasado. Sin embargo, el futbolista en cuestión tenía el deseo no solamente de salir de San Lorenzo, sino de irse a Europa, y se terminó yendo a préstamo al Salernitana. Posteriormente también River preguntó por el lateral derecho Agustín Yay, teniendo en cuenta que el millonario necesita un marcador de punta. No ha incorporado a nadie en ese sector en el pasado periodo de transferencias, y por eso mismo es el lugar quizás en el que hoy sí o sí se necesita una incorporación de cara al 2024. Sin embargo, los números que pretende San Lorenzo son bastante elevados por un futbolista de 19 años. Hay que tener en cuenta que River lo que podría llegar a hacer es meter a Batalla en la negociación, darle definitivamente a San Lorenzo al arquero y así que el precio baje. A su vez, también el tercer futbolista es Jalil Elías, pero la situación en relación a este es totalmente distinta, porque su contrato con San Lorenzo acaba el 31 de diciembre y tiene la idea de irse a jugar al exterior. De hecho, ya tendría una oferta para irse al fútbol mexicano. Por eso mismo hay otras cuestiones que podrían llegar a aparecer en el transcurso de los próximos meses. San Lorenzo quiere a Batalla y River quiere venderlo. En esas dos cuestiones, las dos realidades están en total coincidencia, pero la otra realidad pasa porque San Lorenzo no tiene el dinero y River no puede venderlo porque no ha llegado ofertas del exterior. Por eso mismo la situación podría desembocar en un hipotético trueque en el cual River hasta podría llegar a ofrecer 2 jugadores, Batalla y algún otro futbolista más, para que San Lorenzo por ejemplo le dé a Agustín Yay. Está claro que también dependerá
de las propias ofertas que llega a tener el futbolista recién mencionado en el siguiente mercado. Normalmente estos trueques no se hacen en el inicio de los periodos de transferencia, se hacen cuando están cerrando y en últimas instancias. Por eso mismo, seguramente para saber si esto podría llevarse a cabo o no, habrá que esperar hasta finales del mes de enero. Vamos con el segundo posible trueque. Los jugadores que ven en pantalla son Rodrigo Villagra, futbolista de Talleres de Córdoba, convocado a la selección argentina sub-23 y hoy por hoy sin ningún tipo de dudas uno de los mejores mediocampistas centrales que hay en el fútbol argentino. Del otro, Agustín Palavecino, que es un volante que en su momento interesó en Talleres de Córdoba. Ahora voy a contar qué es lo que puede llegar a pasar con este hipotético trueque. River está en la búsqueda, de cara al año que viene, de un volante central más. Recordemos que hay muchas posibilidades que tanto Enzo Pérez como Zuculini no renueven sus contratos, que terminan a fin de año, y es por eso que necesitas dos futbolistas en esa posición. El primero ya está incorporado, es el uruguayo Nicolás Fonseca, que viene proveniente del Montevideo Wanderers de Uruguay, que sigue a préstamo allí porque River ya lo incorporó, pero en definitiva, como hoy por hoy el Millonario todavía tiene futbolistas en ese sector de la cancha, lo ha dejado cedido allí hasta el 31 de diciembre. Pero ¿qué sucede? River va a necesitar otro volante central más. Y es cierto que en el fútbol argentino hay algunas opciones bastante potables, pero Rodrigo Villagra sería el primero de los mediocampistas posicionales que buscaría el equipo dirigido hoy por Martín de Michelis. Es verdad, no es para nada barato. La realidad es que Talleres pretende alrededor de 8 millones de dólares para desprenderse de él y en principio la prioridad siempre es transferir futbolistas hacia el exterior. Lo que sucedió a inicios de este 2023 con Talleres y River y Enzo Díaz fue una salvedad debido a la gran presión que ejerció el futbolista para ponerse el manto sagrado, y también por el hecho de que al tener 27 años era muy difícil que Enzo Díaz se fuera a jugar a algún equipo extranjero. Sin embargo, el caso de Villagra es totalmente distinto, tiene tan solo 22 años y ya ha sido sondeado por distintos equipos de Sudamérica. Sin embargo, claro está, el hecho de jugar en River podría hacer que tuviera una vidriera más interesante de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que el Millonario ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y dependerá mucho del dinero que debería abonar River para contratarlo, de si Talleres clasifica o no. Hoy el equipo cordobés tiene todavía 3 vías para hacerlo y en una de ellas está bastante bien posicionado, que es la tabla anual, porque marcha segundo justamente detrás del más grande. Después podría también clasificar o siendo campeón de la Copa Argentina o siendo campeón de la Copa Liga Profesional. Fuera de todo esto, ¿por qué digo que Agustín Palavecino podría llegar a entrar en una hipotética negociación? Porque a mediados del 2022, cuando River fue en búsqueda de Diego Baloyes, colombiano que hoy ya no está en Talleres, que se fue al fútbol mexicano, en aquel entonces Talleres pretendía alrededor de 7 millones de dólares y parte del pase de Palavecino, es decir, es un futbolista que a André Fassi, el presidente del elenco de Córdoba, le interesa. Y si bien es verdad que Palavecino hoy por hoy está siendo un jugador importante para De Michelis, porque la realidad es que ha sido titular en los primeros 3 partidos, es verdad que en el primero de los encuentros no estuvo De la Cruz y en el segundo y el tercero no estuvo Aliendro, es decir, Palavecino quizás no sería titular si todos estuvieran disponibles, pero la realidad es que hoy la cuestión marca que Palavecino ha jugado los 3 compromisos desde el arranque. Habrá que ver si se puede iniciar un trueque entre ambos jugadores. Está claro que River tendría que dar a Palavecino y además poner dinero, pero en definitiva no es una opción que no se haya hablado nunca. Lo que sí, seguramente hasta que no arranque el mercado de pases, no inicien las siguientes charlas. Y vamos ahora a hablar de River y Atlético Tucumán, y en este caso sí se dio la posibilidad de hacer un trueque en este mercado de pases que pasó. Sin embargo, debido a que River priorizó en primera instancia lo deportivo y a no tener que poner tanto dinero para contratar a uno de los pocos jugadores del fútbol local que le interesan a Martín de Michelis, porque como se sabe, el DT del Millonario no tiene una gran cantidad de futbolistas que hoy por hoy se desempeñan en Argentina
que pueden cubrir o suplir las necesidades que necesita para mejorar el equipo. Es decir, De Michelis cree que la mayoría de los mejores jugadores del fútbol argentino están en River. Pero uno de los pocos que verdaderamente le ha interesado en este mercado de pases es el mediocampista ofensivo Atlético Tucumán, Joaquín Pereira. Después el jugador quedó descartado o de un lado por un par de motivos. Primero porque el elenco del norte de Argentina pretendía alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse de él ahora. Otra de las opciones era que River pagara un poco menos, alrededor de 3 millones y medio de dólares, y lo dejara hasta diciembre. Esto fue totalmente descartado. Y después otro motivo por el cual se dejó de lado fue porque claramente Pereira juega de mediocampista ofensivo y en ese lugar llegaron posteriormente tanto Manuel Lanzini como el Piti Martínez. Entonces claramente River priorizó la vuelta de los exjugadores del más grande antes que poner dinero por Pereira. Pero en el siguiente mercado todo puede llegar a suceder. La realidad es que Atlético Tucumán no estaba tan bien en cuanto a los promedios antes de finalizar el torneo pasado, pero terminó de buena forma, con un futbolista como Pereira que terminó siendo la gran figura y es la gran figura hoy por hoy durante todo este 2023, a tal punto que le han dado la cinta de capitán. Habrá que ver en definitiva si puede llegar a ser refuerzo de River a principios del año que viene. Santiago Simón es quien aparece en pantalla porque fue uno de los nombres que se mencionó. En primera instancia, el primer jugador de River del cual se había hablado era Tomás Castroponce, mediocampista que terminó yéndose a préstamo al Decano. Por eso mismo dije recién que la dirigencia priorizó lo deportivo en este caso, porque claramente al Millonario no le convenía que Castroponce fuera sin recibir nada a cambio. Sin embargo, porque el futbolista necesitaba jugar, porque Martín de Michelis lo había llevado a la pretemporada y lamentablemente no le pudo dar minutos, priorizaron que el jugador tuviera competencia y es por eso que decidieron dejarle el camino libre para que se vaya a jugar a Atlético Tucumán. Sin embargo, desde el elenco tucumano claramente preguntaron por Santiago Simón y en este caso De Michelis fue quien le aseguró al quien hoy es el lateral derecho titular de River que se quede en el club porque lo iba a utilizar. Y la realidad es que ha jugado desde el arranque tanto el partido contra Barraca Central como el cotejo ante Vélez. Es decir, en ese sentido, a diferencia de lo que sucedió con Tomás Castroponce que no le pudo dar minutos, a Santiago Simón sí se los está dando. Pero no sabemos qué es lo que sucederá de acá hasta el final del 2023. Porque la realidad es que Simón no es lateral derecho y hay que ver si en definitiva puede terminar de acoplarse a ese lugar de la mejor manera o si dentro de un par de cotejos a lo mejor De Michelis decide probar a otro jugador en ese sector. Como dije antes cuando hablé del caso de Agustín Giai y San Lorenzo, el puesto de lateral derecho es el que hoy más preocupa en River porque no hay un jugador que verdaderamente se haya quedado con el puesto, ni siquiera un poco. Después hay otros lugares en la cancha donde puede llegar a haber dudas, pero la realidad es que River tiene jugadores de jerarquía. En el lateral derecho falta verdaderamente alguien que ocupe ese sector y por eso mismo habrá que esperar a ver si Santiago Simón puede entrar en un posible trueque por Joaquín Pereira. Para cerrar voy a repetir un poco lo que dije al principio. Esto de los trueques y de las negociaciones de jugador por jugador generalmente no se dan mucho en el fútbol argentino. Pueden llegar a darse en el fútbol juvenil con algún futbolista que está a punto de acabar contrato y algunas cuestiones que quizás no son tan reconocidas en un mercado de pases, pero por jugadores por los cuales hay que poner mucho dinero, generalmente son casos que no se dan o no terminan siendo verdaderamente productivos. La realidad es que River, si quiere dar un jugador, tendría que estar dando parte de su patrimonio, porque si bien es cierto que a lo mejor a Simón y a Palavecino, que los dos jugadores propios que mencioné en este video, River no los va a vender por 15 millones de dólares como ha vendido a otros tantos jugadores, la realidad es que en un futuro podrían ser transferidos por un buen número. Por eso mismo hay que ver si la dirigencia del Millonario está dispuesta a meter a estos jugadores en hipotéticas negociaciones por otros futbolistas que están teniendo un muy buen rendimiento en sus actuales equipos, pero después ponerse la camiseta de River es otro nivel y hay que esperar a ver si se arriesgarían a hacer esta clase de negociaciones. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.